Todos tenemos dudas o un tema del que queremos conocer más. Tener preguntas es importante, pero más importante es buscar las respuestas y que éstas sean diversas y plurales. En Latina News, al amanecer, empiezan las entrevistas. Nos acompaña el coronel Renato González Peñerrera, director del ISPOL, sobre los nuevos hallazgos sobre este caso, qué se está haciendo para saber qué aconteció con las inversiones realizadas desde el año 2014, que están siendo investigadas y que han presentado algunas novedades dignas de conocer y debatir. Bienvenido, coronel, buenos días. Buenos días, Jean-Paul, Omar y a todos quienes nos escuchan a través de esta frecuencia. Efectivamente, el día de anteayer se dio un operativo que para nosotros nos deja satisfacción en el sentido de que luego de una serie de procesos investigativos que se adelantan en el país, este caso es uno de los más importantes porque ya se investiga delincuencia organizada. Es un delito sancionado con pena de hasta 10 años, mucho más grave que los delitos que se investigaban en otros procesos como el de falsedad de información en el mercado bursátil. Y tenemos que reconocer la gran ayuda que en este caso nos da la Fiscalía General a través de su principal, la doctora Diana Salazar, pero específicamente de representantes como el doctor Víctor González o el doctor César Suárez, que muy valientemente han empeñado sus esfuerzos en esta cruzada. Aparte de eso, es fundamental porque ya se vio lo que desde un principio hemos defendido, esta coordinación, esta sincronización que se daba entre cargos directivos al interior del ISPOL con estructuras externas al ISPOL. Me refiero a esta coordinación perfecta que existió con la Bolsa de Valores de Guayaquil de la época, con el propio DECEVALE, que es el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores, y hasta con los organismos de control. Es decir, es importante que en estos 90 días que va a durar la instrucción fiscal se puedan establecer nexos causales entre otros participantes y poco a poco ir desnudando todas aquellas participaciones que se han dado en este megatraco que llegó a una cifra cercana a los 950 millones de dólares, de los cuales hemos podido recuperar apenas 27 millones de dólares. Es decir, que lo que tiene que ahora determinarse es quiénes permitieron que el dinero se mueva de esta manera, se esconda de esta manera y además que no se activen alertas. Porque esta plata, al ser bonos, tenían que pasar por las superintendencias de bancos y seguros, el Banco Central del Ecuador que da los avales, o sea, alguien tenía que saberlo, ¿no? Específicamente le doy un ejemplo muy claro, la mal llamada Operación Swap, por la cual el ISPOL tenía 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna en el DCB del Banco Central y que el 8 de enero del 2016 los perdió y pasaron a poder de Nabscunco LLC, que es una filial de Citibank Nueva York. Es increíble que eso se haya registrado de manera manual bajo el pretexto de que el sistema informático no estuvo disponible ese día. Una operación de 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna. Y como usted bien lo manifiesta, el Ministerio de Finanzas sabe muy bien a quiénes tiene que pagar. Y de la noche a la mañana pasa la titularidad de este monto considerable y nadie se dio cuenta. No es así. Esto nos demuestra que estamos frente a un claro caso de crimen organizado político, económico, transnacional, como lo hemos manifestado en varias oportunidades, pero que al estarse investigando por parte de Fiscalía ya un primer proceso por delincuencia organizada, el tiempo nos va dando la razón. Cuando son las 6:38 a.m, coronel, le saludo a Omar Valdivieso. En verdad es preocupante todo lo que está sucediendo con lo del ISPOL, lo que ha sucedido con el ISPOL. Son alrededor de 950 millones que usted nos dice, está inmerso el hermano del excontralor con provienes de la ISPOL con Coima, según la Fiscalía. Afiliados y el Estado pagarían la deuda del millonario desfalco al ISPOL. Lo que pasa es que no solamente es el hermano del excontralor general del Estado. Usted ve que en esta semana salió una nota en Universo de Mónica Almeida que habla de un pago de sobornos de la empresa china CMAC de casi 1.3 millones de dólares a través de dos empresas, Forbank Holdings y Rambil Investment, que están radicadas en Panamá y que pertenecen al grupo de la familia Neira. Pero son las mismas empresas que nosotros ya les habíamos denunciado que participaron en esta serie de operaciones irregulares por las cuales el ISPOL perdió estos montos grandes. 950 millones de dólares no es cosa menor, es casi el 1% del Producto Interno Bruto ecuatoriano. Estaba viendo una nota de hace pocos días
que en Argentina han llegado a determinar que la afectación de la corrupción en el periodo de Cristina Fernández de Kirchner más o menos se calculaba en $1.000 millones, pero es toda una década. Aquí y en todo un país, acá a una institución, a la Seguridad Social Policial, le arrebataron una cifra cercana. Hay que recuperar, hay que hacer todos aquellos esfuerzos para lograr la mayor cantidad posible de estos recursos que vuelvan a las arcas del ISPOL, porque de lo contrario la factura la terminamos pagando los 18 millones de ecuatorianos. Recuerde que esto responde también a las pensiones de nuestros asegurados, son casi 21,000 policías de servicio pasivo, y lo más doloroso, lo más terrible, lo más tenaz, es que estas élites políticas y económicas que le atacaron al ISPOL no tuvieron compasión ni siquiera con gente humilde. El policía viene de clase media y clase baja, es gente que se ha dado la vuelta trabajando por todo el territorio nacional, muchas de las veces inclusive tiene repercusiones familiares con destrucción de hogares por las particularidades de la carrera, pero en los años finales de su existencia, cuando debería tener una pasividad y vivir con dignidad, mire la incertidumbre que ahora nos acompaña y nos va a acompañar por varios años. Coronel, de esos 950 millones se recuperará el 1.4 de lo que se tiene entendido, el 1.4% de esos 950 millones. Difícil recuperar el resto, no sé. El ISPOL ha tomado medidas, la policía, la fiscalía ha tomado medidas, se detuvo a 12 nuevos procesados, 13 detenidos, perdón, ¿no es cierto? Antes de ayer. De estos procesados ya hay oficiales o exoficiales de alto rango, de coroneles. Esto quiere decir que hay mucho más arriba, hay más gente de mayor rango, de mayor influencia política y poder. Claro, eso es lo que nosotros siempre habíamos manifestado, porque normalmente era muy visible Jorge Chérez Miño, pero sí, indicábamos que él es un títere más de otros titiriteros y poco a poco se irá develando. Ahora hay que ser claro también, nunca se va a poder procesar absolutamente todos los participantes porque hay una diferencia entre la verdad histórica, es decir, la realidad de los hechos, y la verdad procesal, aquello que la Fiscalía puede demostrar con pruebas documentales y testimoniales. Sin embargo, el caso que se operó el día martes es fundamental porque no eran solamente las 13 personas que inicialmente fueron detenidas y que a ellas 12 de ellas les presentaron cargos, ¿no? Así es. Sino que habían más procesados, muchos de ellos que ya están en el exterior. Uno de ellos es fundamental, el señor Héctor San Andrés, que es una figura que aparece inclusive en los Pati videos allá por el 2008, en esta transacción ilegítima de los bonos 2012 y 2015. Pero ahí le va dando la estela de impunidad que se vivía y también esta sincronización de diferentes instancias públicas y privadas. En el caso de delincuencia organizada, se está investigando a 2 oficiales del servicio pasivo que integraron los cuerpos colegiados del ISPOL, pero además esto tendrá en los 90 días que establecerse si tienen o no tienen participación, porque estamos ahora ya en una etapa pública que es la instrucción fiscal. Lo importante es que uno de los clamores del conglomerado policial era que se presente una denuncia por delincuencia organizada. Lo que ellos no sabían y no se lo podía comunicar abiertamente es que ya estaba en marcha un proceso, pero que se encontraba en una etapa preprocesal que es de carácter reservada. Ahora ya estamos en una etapa pública que es la instrucción fiscal y que puede cualquier persona acceder al proceso. ¿Cómo explicarse que una de las personas que está siendo investigada en este tema, que debía presentarse cada cierto tiempo ante la unidad Albán Borja en Guayaquil, la señora Oriana Rumbe, aparte de Cebale, simplemente no corresponden las firmas de presentación? Hay inconvenientes, hay irregularidades y no se la encontró, no se sabe dónde está. ¿Qué van a hacer en ese caso? Porque sí llama la atención de que no se hayan despertado alertas sobre estas irregularidades en la presentación. Las alertas existen, sino que se debe comprender la estructura calamitosa del sistema procesal penal y del sistema penal ecuatoriano. ¿A qué me refiero? Desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal en el 2014, lo que se genera es una estructura de impunidad. Y es más, le doy un ejemplo. Ustedes que son periodistas, si cometen la ligereza de referirse a alguna persona sin mayor prueba, se exponen inmediatamente a un delito de calumnia, que es muy ágil esa investigación y también muy ágil la sanción. Pero este tipo de delitos financieros y otros delitos inclusive contra la administración pública, ya tenemos ejemplos que es muy complicado y complejo su persecución, judicial me refiero, ¿no? ¿Para qué estaba montado?
para que estos delitos de alta alcurnia y de montos grandes precisamente se demoren las investigaciones, pero los delitos de opinión sean muy ágiles, es decir, se buscaba un efecto mordaza. En el caso puntual de la señora Oriana Rumbea, es una novedad que saltó el día martes en la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, cuando la señora jueza Yanela Norix solicitó que verifiquen si la persona mencionada se había presentado oportunamente en la unidad judicial Albán Borja. Se trajo a la persona que debe recibir esa presentación y manifestó que el documento presentado por la defensa técnica de la señora Oriana Rumbea, su firma no correspondía. Entiendo yo que no se trata de una falsificación de documento, pero simple y llanamente no se presentó con la persona indicada. ¿Qué optó la señora jueza? Para evitarse esta polémica entre que no, que sí se presentaron o que se vaya luego a aducir que hay una especie de dedicatoria a la señora Oriana Rumbea, muy inteligentemente la señora jueza dispuso que de ahora en adelante, desde este viernes, la señora Rumbea se presente ante la secretaria de su juzgado. Veamos si lo hace, porque de no hacerlo es algo grave en virtud de que está en cumplimiento de medidas sustitutivas, y el no cumplirlo, le doy un ejemplo, es como el señor Fernando Alvarado, que fue despojándose del dispositivo electrónico y tiene que abrirse una nueva causa, pero esta causa es mucho más grave. Ahora, el problema es que la gente tiene que entender que a este caso están atados muchos otros. ¿Por qué están apareciendo nombres de empresas que están vinculadas en otros casos? Y sobre todo, ha habido colocadoras de fondos que han estafado a familias de mucho dinero en Ecuador, que sacaron sus recursos y desaparecieron. Hay varios casos como este que están siendo investigados en la justicia norteamericana, y resulta que los operadores colocadores de fondos en el extranjero son los mismos. Son los mismos. ¿Qué podría ser? Que esta era, además de robarse la plata del ISPOL, ahí colocaban el dinero para limpiarlo, para sacar el dinero de la corrupción, no solamente de Ecuador, sino también de Argentina, Venezuela, Bolivia y Perú. Podría ser, como lo está llevando la Fiscalía Norteamericana, una operación de lavado regional, y agarramos nosotros a una de las vías. Es tan grave como parece, coronel, y podríamos enfrentarnos a una mafia, es decir, habría no solamente que ponerle todo el ojo a la justicia, sino también habría hasta que cuidarse. Es claramente como usted lo manifiesta. Se había explicado anteriormente que el caso ISPOL no se lo puede apreciar y analizar de una manera aislada, sino con este contexto no solo local, regional e internacional, porque precisamente la estructura no fue montada en contra del ISPOL, es una estructura que venía desde hace casi 20 años operando. Me refiero al tema de los Miami Boys, donde ya suena Wayson Assini, que es el tío de Enrique Wayson, que es en el caso ISPOL. Y toda esta estructura que en su tiempo ya participó de estas actividades de lavado de activos, y como usted bien lo manifiesta, la justicia norteamericana tiene mayor claridad, luego lo que hacen es replicar los procedimientos. Entonces, usted encuentra vínculos entre el caso Seguro Sucre, porque Juan Rivas Domenech, que es el gerente general sentenciado en Estados Unidos, su esposa Marina Bedani recibía transferencias del señor Jorge Cherres, y su cuñado Gastón Bedani es quien le propuso al Citibank esta mal llamada Operación Swap a través de un programa internacional. El señor Gastón Bedani en su tiempo trabajaba en la FIS Corporation y ahora integra el equipo de IPCOR, las empresas del señor Cherres. Cuando nos vamos al caso Las Torres, encontramos que una transferencia de Oriana Rumbea a través de un cheque de emergencia del DC Vale llega al fideicomiso Compu 6 en Quito, con lo cual se compra la residencia del señor Esteban Celi. Cuando usted ve el caso que le manifesté de CMAC, ya aparecen nuevamente las empresas del señor Neira. Y así se van sumando estas aristas a diferentes estamentos, a diferentes artífices del caso Las Torres, de Seguro Sucre, de Miami Boys, ahora de CMAC. Pero en el plano internacional, resulta que la justicia norteamericana ya investigaba a John Luz Uriaga, ya investigaba a Luis Álvarez Villamar y a Jorge Cherres. Lo que ellos no tenían es el conocimiento del origen de los recursos. Cuando nosotros pedimos el concurso de esa justicia, lo que se hizo es cerrar el círculo y comprendieron muy bien que era una práctica corrupta de lavado de activos y que atenta a lo que ellos denominan la FCPA, la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero. Es toda una gama de corrupción, querido Omar. Esto aquí, acaban de pinchar un sitio que vea, es un pulpo grandote, más grande de lo que creen. Yo también creo,
se dice, como usted bien lo dijo, coronel Jorge Cherres, el mago, es una figura nada más de todo lo que hay atrás. No sabemos quiénes nomás estén atrás. Se pidió difusión roja del Interpol para Cherres. ¿Qué se sabe de eso? ¿Se continúa? ¿Van a haber más difusiones rojas de Interpol? Porque sabemos que mucha de esta gente no está aquí y está en el extranjero. Sí, efectivamente, la semana anterior se había solicitado por el fiscal César Suárez este pedido de difusión roja. La señora jueza Yanela Noris lo aceptó y lo remitió. En la audiencia que justo les platicaba del día martes, la defensa técnica trató de causar varios incidentes, apelar a una difusión roja, situación que no cabe. Luego le trataron de plantear un recurso de hecho a la señora jueza, también en una etapa procesal que no es la adecuada. Y finalmente adujeron que tenía un error el número de cédula del señor Cherres. Bueno, la señora jueza muy inteligentemente nuevamente lo que dijo es, recogió esa información, corrigieron el documento y entiendo que entre ayer y hoy tiene que haberse ya cursado la comunicación a la Interpol. Esta organización internacional de policía tiene un procedimiento interno que es verificar en lo que ellos denominan los ficheros los requisitos que se deben cumplir y luego se emite la difusión a más de 190 países. Si van a existir otras difusiones rojas, obviamente estoy seguro, porque uno de estos casos nosotros impulsaremos desde el del señor Héctor San Andrés. También se dice que un general en servicio pasivo no fue ubicado en su domicilio y está con medidas alternativas. Es decir, si no cumple las medidas alternativas, nosotros también presentaremos el documento ante la señora jueza de Quito que radica este proceso, solicitando primero una orden nacional y luego esta difusión roja. Es decir, esto siempre se ha manifestado, será una lucha larga y tortuosa que nos llevará varios años, pero es un camino que se debe recorrer para recuperar la mayor cantidad de los recursos. Las sanciones penales, quisiera ser claro, son objetivos de medio, porque no son objetivos finales. No sacamos nada teniendo 20 sentenciados y sin recuperar $1. Por eso es que nos hemos enfocado en diferentes frentes, tanto en la parte administrativa del ISPOL. Usted ve que seguimos pagando pensiones, reabrimos créditos y con mucho orgullo tengo que felicitar a mi equipo de trabajo que en 3 días han logrado colocar $100 millones que además ingresan a dinamizar la economía ecuatoriana. Pero aparte de eso tenemos un frente extrajudicial, un frente judicial, un frente político que atender, porque esto claramente se ven los nexos políticos que tratan de entorpecer las acciones de recuperación. Y yo no descarto que en un momento determinado debamos contar con el apoyo del gobierno para un frente diplomático, sobre todo por los recursos que están confiscados en Estados Unidos y que sabemos llegan a una cifra de $125 millones. Un frente del Estado más que gubernamental, coronel. Hay que buscar que sea el Estado ecuatoriano quien vigile por los intereses de los ecuatorianos y no el gobierno de turno, porque si no van a creer que es una operación política en contra de alguno en específico, cuando aquí hay mucho más. Solamente en una de las patas de esta investigación, que es el caso Biscayne Capital, se habrían perdido más de $250 millones del mismo grupito, pero en cambio estafando a familias con recursos económicos altos en Ecuador. Y de eso, claro, es difícil que se lleve una investigación si la gente no confía en la justicia, si la gente no confía en las denuncias. Y si le hacen esto a la policía, ¿a quién? No le van a hacer algo parecido. O sea, se da cuenta lo grande que es esto, coronel. Gracias por estar con nosotros. Por favor, cuente con nosotros para conversar del tema. Váyanos actualizando qué está sucediendo. Si necesita difundir cómo avanza el caso, aquí tiene una puerta abierta para comunicarnos con los hermanos policías. Así es, coronel. Muchas gracias. Esperamos que todos esos préstamos que ya están nuevamente agilitando en el ISPOL no suceda lo que pasó con la general Tania Varela, ¿no? De lo que teníamos entendido eran 35,000 y a ella se le dio un monto mucho más y así a otros oficiales. Creo que no, y en su labor yo creo que, y en su dirección yo creo que está cambiando todo eso y esperemos que sea así. Yo le quería agradecer, Jean-Paul, su comentario porque es verdad. Se debe comprender que debe darse una respuesta de Estado, no de gobierno. La administración gubernamental es temporal, pero es el Estado ecuatoriano el atacado, es el Estado ecuatoriano el que se ve afectado. Y sí, mucho me temo que existen otras víctimas que no tienen esta capacidad mediática que le han brindado ustedes muy gentilmente al ISPOL y les quedo reconocidos y abierta la posibilidad, porque una de las estrategias que busca el crimen organizado es dilatar exageradamente los procesos para que se acallen los mismos, caiga la impunidad y no se establezcan responsabilidades, así que es muy importante el frente mediático. Y respecto a los créditos,
En los casos que usted se refirió de Mijal Varela, son créditos que recibieron 1.200 afiliados, son unos créditos muy altos en montos que bordeaban más o menos $12,000, pero que estaban atados a la capacidad de endeudamiento. Por ahora están suspendidos por disposición de la Superintendencia de Bancos, y lo que hemos retomado son créditos de menores montos de hasta $35,000, con dos particularidades. A quienes no tienen 20 años de servicio le exigimos un garante, y a quien tiene más de 20 años de servicio ya no es necesario porque tienen derecho a su pensión. Con eso yo les quedo agradecidos, bendiciones a ustedes y un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo también, coronel. Que vaya muy bien, un gusto. Interesante tema, ¿no? Vea, aquí hay tela que cortar mucho. Larga. Oye, ¿sabe qué? Hay decenas de personas que fueron estafadas por estas colocadoras de fondos una cosa, hermano, que no se atreven a hablar. Exactamente, una cosa. No quieren meterse en problemas, unos porque sus apellidos son demasiado sonados y grandes y no quieren entrar en un conflicto como este, porque saben que va a ser muy difícil defenderse cuando no tienes un frente unido. El problema es que es tan grande la red de la que se encontró en el caso del ISPOL que hay cosas mucho más graves. Y entonces aquí no se quiere tratar el tema. Sí, yo creo que qué bueno que empiece a encontrarse una veta de verdad por lo menos. Sí, debería haber un poquito más de agilidad, creo yo, tanto de los entes de justicia como de nosotros como medios de comunicación, dar a conocer. Lo que sí me preocupa es que de esos 950 va recién recuperar el 1.4%. Imagínate. Y vamos a pagar nosotros los ecuatorianos entonces. Sobre todo quienes van a sufrir eso son los aportantes, porque el ISPOL es de la policía y de sus aportantes. Nosotros terminaremos de alguna manera, si es que el Estado termina siendo responsable a la larga. ¿Es una afectación para todos? Por supuesto que sí. Suponte que se encuentran irregularidades en aprobaciones y malos manejos de cierto tipo de funcionarios de los entes de control, Superintendencia de Bancos o Banco Central, como acabamos de escuchar, y podría sí el Estado terminar pagando, es decir, todos. Pero eso hace que la gente se descorazone con el funcionamiento de la justicia, y lo que necesitamos es más bien no solamente quedarnos en meterle preso al tipo que se llevó o a la señora que no mandó un correo o a quien se hizo de la vista gorda. Necesitas llegar arriba y ahí poner juicios incluso de repetición para recuperar algo más del dinero. Jean Paul, debe haber una reestructuración muy fuerte ahí. Son 950 millones. Es un montón de plata. 950 millones que todo el mundo se tapó los ojos y nadie dijo nada, que al inicio dijeron que eran 500, después 800, ahora ya estamos en 950 millones. ¿En cuántos dirán mismo a terminar? Muy difícil, creo que sinceramente desde ya yo bajo un poco los complicado, brazos. ¿no? Sí, muy difícil. Oiga, muy difícil. Más bien cuénteme, ¿a dónde vamos a ir el 1 de septiembre? Cuénteme. El 1 de septiembre hay muchas cosas, pero no voy a ir donde mamita. No voy a ir. ¿No? No. Porque el 1 de septiembre nosotros vamos de farra. De una farra bonita y musical, exactamente, porque Carlos Vives llega a Quito. La mega estrella de la música latina, Carlos Vives, jueves 1 de septiembre en el Estadio Olímpico Atahualpa a las 20 horas. Compra ya tus entradas en ticketshow.com.es. Carlos Vives, un evento top shows. ¿Ya tienes tu entrada? Ya hay que buscar la entrada porque vea, ese concierto es imperdible, igual que es imperdible que tú vayas tomando decisiones. Así ahorita todavía estás pensando, no te decides qué carrera seguir y tu yo futuro te va a decir, oye, calma, tranquilidad. Esa incertidumbre pronto pasará. Yeah. Puedes hacer lo que te gusta, lo que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que tú estás buscando está en la UTE. Estudia con la más alta